Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y éste dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Que el Señor bendiga su palabra para nosotros en esta hora. ¿Quién será el nuevo rey? Y más aún, ¿cómo será el nuevo rey? Ambas preguntas parecen lejanas, pero tienen todo que ver con nosotros. Si recuerdan, hace apenas un par de semanas murió la reina Isabel II. Y el mundo entero tenía y tiene preguntas acerca del nuevo rey. Aunque todos por la tecnología y los medios de comunicación ya sabemos quién será el nuevo monarca de Inglaterra, nadie sabe cómo será su reinado. Y lo mismo sucede en nuestra nación y en cada lugar cuando un gobierno termina y comienza uno nuevo. La misma situación, las mismas preguntas. ¿Será el nuevo líder un gobernante sabio que tome buenas decisiones? ¿O será arrebatado e imprudente? ¿Tendrá un buen corazón o será cruel y despiadado con su pueblo? Estas preguntas vienen a nuestras mentes al saber que somos gobernados por humanos imperfectos que muchas veces no conocen al Señor y también edifican sus gobiernos como un reino personal. Aunque tiramos la piedra a los gobernantes cuando se toman atribuciones que no les corresponden, hermanos, en realidad nuestro corazón no es muy distinto del de ellos. Pues habiéndonos creado Dios para vivir bajo su autoridad y su reino, muchas veces nosotros tomamos el trono y dirigimos nuestras vidas por lo que vemos humanamente y no por lo que Dios ve. ¿O acaso no nos ha sucedido que tomamos decisiones guiados por las apariencias? Quizá emprendiste un negocio que parecía inmejorable y terminó en ruina. O le diste confianza a una persona que no debías, o guardaste un secreto indebido. Todos en algún momento hemos fallado en guiarnos por lo que vemos y no buscar lo que Dios ve. Incluso un hombre de Dios como el profeta Samuel tuvo esa lucha cuando Dios le dijo: ve y unge al nuevo rey. Samuel era el juez y profeta que Dios había dado a su pueblo. Y el momento histórico era crucial. Saúl había sido desechado por Dios debido a que él había desechado la palabra del Señor. Dios dijo: daré el reino a un hombre mejor que Saúl. Pero no sucedería de forma inmediata. Saúl seguiría en el reino por un tiempo. Mientras tanto, el profeta Samuel, ni siquiera él sabía quién sería el próximo rey. Es en ese contexto que comienza la historia de nuestro pasaje.
mostrándonos el declive de Saúl y el ascenso de David hacia el trono. En esta historia aprendemos una importante lección. Dios escogió a su rey, no mirando la apariencia, sino mirando el corazón. ¿Qué fue exactamente lo que Dios vio en David para escogerlo como rey? Responderemos en estos breves minutos a través de 3 encabezados. Las instrucciones de Dios para hallar a su rey. Número 2, la dirección de Dios para hallar a su rey. Y finalmente, el Espíritu de Dios sobre su rey ungido. Lo primero que hallamos en el pasaje son las instrucciones de Dios a Samuel para hallar a su rey. Es claro que Samuel no sabía a quién Dios escogería para ocupar el trono. Por eso comienza con el pasaje con las instrucciones que él recibió y nos muestran que Dios ya tenía un plan para su pueblo. Ve, levántate, llena tu cuerno de aceite, ve a Belén, a la casa de Isaí, porque he escogido un rey para mí. Esta acción de ungir a una persona era un acto ceremonial que consistía en que el sacerdote derramara aceite sobre aquel que Dios había apartado para un oficio divino. El aceite era guardado en un cuerno y Samuel, como el sacerdote y siervo del Señor, ungiría al nuevo rey. Vemos la iniciativa de Dios para proveerse de un rey para su pueblo y somos alentados al ser recordados que debemos confiar en los planes de Dios. Con frecuencia, hermanos, nos sucede como a Samuel, lamentándonos, llorando por alguna situación, por algún fracaso, por alguna circunstancia, pero pasando por alto que Dios siempre tiene un plan perfecto para nosotros, su pueblo. Recuerden que el Señor no es tomado por sorpresa, ni por los errores, ni por los pecados, ni por las tragedias. Estos pueden tomarnos por sorpresa a nosotros, pero no al Señor. Confíen en su conocimiento perfecto, en sus planes sabios para nosotros, su pueblo. En segundo lugar, el pasaje nos muestra la dirección de Dios para hallar a su rey. Desde el verso 2 y hasta el verso 12, vemos la oportuna dirección del Señor para guiar a su siervo Samuel hasta el rey que él había escogido. Y también vemos la respuesta humana de Samuel. Al mirar lo que vio Samuel y lo que vio Dios, hay mucho que nosotros podemos aprender. Primero, ¿qué fue lo que Samuel vio? La primera cosa que Samuel vio fue el peligro de que Saúl lo matara. Lo hallamos en los versos 2 al 4. Después de recibir instrucciones, el profeta del Señor responde con una pregunta que denotaba su preocupación por las circunstancias externas que ponían su vida en peligro. Escuchen, hacer preguntas no es malo en sí mismo. Hacer preguntas a Dios no es malo en sí mismo, pero puede ser. Con frecuencia sucede que nuestras preguntas revelan un corazón que no confía del todo en el Señor. Dios respondió pacientemente a Samuel, dándole a conocer una vez más que él tenía un plan perfecto. Le amplió las instrucciones que le librarían del peligro que temía y además estas instrucciones le guiarían hasta el nuevo rey. La segunda cosa que Samuel vio fue la apariencia del mayor de los hermanos de David. Lo hallamos en los versos 5 al 7. Con las instrucciones del Señor, ahora Samuel estaba justo en el lugar donde Dios le había dicho, la ciudad de Belén. Allí le son presentados los hijos de Isaí y al ver a Eliab, el mayor de todos, Samuel asume que este era el que Dios habría escogido para que reinara. Las palabras de Dios a Samuel nos revelan que el profeta fue movido por la apariencia del muchacho. Aunque Samuel era un siervo fiel, aún así se equivocó al pensar que Dios nuevamente pondría un rey alto, atlético, guapo como había sido Saúl, que llenaba los requisitos externos, pero no tenía un corazón que amara a Dios y a su palabra. En cambio de lo que Samuel vio, el pasaje nos muestra lo que Dios vio. Así que, ¿qué fue lo que Dios vio en David? Lo hallamos en los versos 8 al 12. Y quiero que antes de mirar lo que Dios vio, veamos lo que Dios no vio, lo que Dios no consideró.
Aunque el joven David es mencionado hasta el verso 12, el pasaje nos muestra los detalles de lo que Dios no consideró al escoger a David. En primer lugar, Dios no consideró su origen. Esta pequeña ciudad de Belén no figuraba entre las principales de la nación. Pero para Dios no era necesario que su rey proviniera de una ciudad de renombre. Esto sería importante ante los ojos de la gente, pero no ante los ojos de nuestro Dios. Dios tampoco consideró la edad de David. Entre los humanos la edad se considera como un referente de madurez. No era una locura pensar que el rey debía ser un hombre mayor, un hombre adulto con experiencia. Pero Dios, que puede mirar los corazones, escogió al joven David sin que la edad fuera un impedimento. El Señor tampoco consideró su apariencia física. El pasaje deja en claro que los hermanos mayores tenían una apariencia más impresionante que la de aquel pequeño cuidador de ovejas. Pero la apariencia física tampoco fue lo que Dios consideró al llamar a David como rey. Finalmente, Dios no consideró su oficio. Pastorear ovejas no era una labor de gran estima a los ojos de las personas. Incluso los hermanos de David despreciaron en alguna ocasión su trabajo como pastor. Aunque este oficio no parecía ofrecer la dignidad y la preparación requerida para un monarca, a Dios le plació llamar a un joven pastor de una desconocida ciudad, el menor de una familia. De hecho, algunas de las cosas que David aprendió en el rebaño le abrirían en el plan perfecto de Dios, le abrirían las puertas de la corte real. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Qué fue entonces lo que Dios vio? El pasaje nos dice en el verso 7 claramente que Dios no miró estas cosas externas, sino que miró el corazón. No nos da los detalles específicos de qué cosas del corazón de David fueron agradables al Señor. Pero el verso 1 nos dice que reinaría para el Señor. David no fue perfecto. La misma escritura nos detalla graves errores que cometió en otros momentos de su vida. No obstante, David se caracterizó por algo siempre. Quería agradar al Señor antes que a los hombres. Dios mismo dijo que el nuevo rey sería un hombre conforme a su corazón. Y eso es lo que la escritura nos habla, que Dios busca en aquellos que le siguen y le buscan. Lo hallamos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así pues, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Y nuestro Señor Jesucristo dejó clara la misma verdad, diciendo que los creyentes verdaderos no debemos buscar ser vistos por los hombres, sino debemos buscar agradar al Señor. Mateo 6:1: cuiden de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ese es nuestro Dios. Aún la historia secular, aún la historia entre hombres que no temieron al Señor nos demuestra que Dios en su gracia infinita, en su sabiduría infinita, se complace en usar lo que los hombres despreciarían. ¿Quién pensaría que un hombre gravemente enfermo de sus oídos compondría algunas de las más bellas sinfonías que la humanidad ha escuchado? Nadie. Ninguno de nosotros habría apostado por aquel niño sordo llamado Beethoven. Sin embargo, el don que Dios le dio sigue siendo disfrutado por la humanidad. Cuando consideramos estas verdades, tenemos claro que no debemos poner nuestra confianza en el hombre. Ni la fuerza, ni la belleza, ni la juventud, ni la riqueza, ni la sabiduría humana son algo que Dios necesite para cumplir su buena voluntad en tu vida y en mi vida. También somos animados a confiar en el cuidado de Dios. Este pasaje nos muestra que el plan del Señor no depende de la ausencia de peligros o la ausencia de enemigos. No, nuestra vida depende de un Dios más grande que todo enemigo y todo peligro. Y también somos alentados
a ser guiados por el Señor que conoce los corazones. Como Samuel podemos vernos tentados, podemos llegar a ser movidos por nuestras expectativas humanas. Nadie de nosotros está exento. Sin embargo, la falla de Samuel fue acompañada de una virtud. Supo escuchar la voz del Señor y obedecerle. Nosotros debemos procurar aprender a escuchar la voz del Señor para evitar el error. El pasaje termina mostrándonos cómo después de ser ungido, el Espíritu de Dios vino con poder sobre su rey. Esta es la tercera sección y última del pasaje. En el Antiguo Testamento vemos al Espíritu de Dios venir sobre personas de forma temporal para que cumplieran una tarea determinada. Estas tareas eran imposibles de realizar con la capacidad humana. Por ejemplo, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón para luchar contra los enemigos de Israel. Vino sobre Saúl para profetizar y reinar, y así sobre distintos personajes del Antiguo Testamento. Y ahora había venido con poder sobre David, el nuevo rey puesto por Dios. Esta bendición de que el Espíritu de Dios viniera sobre David resalta aún más cuando lees el verso 14 y se nos dice que al mismo tiempo el Espíritu Santo estaba retirándose del rey Saúl. Qué terrible contraste. El pueblo de Dios tuvo que sufrir los estragos de ser dirigidos por un rey que no tenía la presencia de Dios con él. Hermanos, nosotros debemos mirar la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Alguna vez habrás intentado arrancar tu auto por la mañana y al girar la llave descubrir con tristeza que la batería se había descompuesto o se había arruinado? El asunto del auto o la batería del auto se puede solucionar. Se recarga o se compra rápidamente una nueva en cualquier lugar. Pero el Espíritu Santo no tiene sustituto en la vida de los creyentes. Él es indispensable en nuestra vida. De manera especial en aquellos que están sirviendo al Señor. Cuán valioso es la presencia del Espíritu Santo, su obra y su poder continuamente en nuestra vida. Así que, hermanos, valoren y procuren la llenura de su Espíritu. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo ha venido sobre todos los creyentes, no sobre unos cuantos nada más. No de forma temporal como en el Antiguo Testamento, sino de forma permanente está con nosotros. Su presencia es vital en todo lo que hacemos y debemos valorar su dirección y su respaldo en aquellos que sirven a Dios dentro y fuera de la iglesia. Cualquier cosa externa es de menor o ninguna importancia comparado con el regalo del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. En conclusión, nuestro texto deja claro que Dios no mira lo externo, mira el corazón. Eso fue determinante para que Samuel pudiera reconocer y encontrarse con el nuevo rey que Dios había preparado. Pero permítanme terminar argumentando que el pasaje nos apunta a alguien más importante que Samuel o el mismo David. La verdad que hemos visto es determinante para nosotros, no porque necesitemos un rey humano, un rey terrenal, sino porque necesitamos un rey para nuestro corazón. Y ese rey solo puede ser Jesucristo. Aquel descendiente de David, pero mucho más grande que David. Al igual que David, menospreciado por su origen, despreciado por sus hermanos y despreciado por su oficio. La única corona que llevó en esta tierra fue de espinas, pero Dios Padre fue complacido por su obediencia. Al igual que con David, el Espíritu Santo vino sobre Jesús con poder delante de los ojos de muchos testigos. Si buscamos un rey de acuerdo a lo que los hombres ven, terminaremos perdidos. Pero si buscamos lo que Dios ve y lo que Dios ama, encontraremos a un rey maravilloso en Jesucristo. Solo Él podrá darte a ti y a mí un corazón agradable delante del Señor. Todos necesitamos su reinado. Hombres, mujeres, mayores y niños. Personas preparadas y aquellos que no tienen estudios, el rico y el mendigo. Si tú no te identificas como cristiano, el Señor te está llamando a reconocer a Jesús como tu Rey y Salvador.
arrepintiéndote de tus pecados de todo corazón, ese Rey te recibirá, te perdonará y te dará una nueva vida. Y para aquellos que conocen al Señor, Él les está llamando a reconocerle como el Rey y Señor, asegurándose de que están rindiendo cada área de sus vidas y corazón en obediencia a Él. Muchos le reconocen como Salvador, pero en la práctica le rechazan como Señor, al dirigir ellos su vida como sus propios reyes, amando, persiguiendo las cosas vanas y aparentes de este mundo. Si ese ha sido tu caso, debes arrepentirte y consagrar tu vida a Cristo el Rey. Es mi deseo, hermanos, que cada uno de nosotros podamos hallarlo, podamos encontrarlo y caminar con Él todos los días de nuestra vida. Oremos. Señor, damos gracias por tu reinado sobre nosotros. Un reinado de justicia, de toda autoridad, pero de misericordia. Gracias, Señor, porque cuando sabías que estábamos perdidos, tú fuiste y nos buscaste. Hemos de reconocer a un Rey, pero también reconocemos que no éramos nosotros los que te buscábamos. Gracias porque el Rey fue nuestra búsqueda y nos halló y nos amó y dio su vida por nosotros. Hoy agradecemos el regalo que tú nos has hecho en Cristo Jesús. Y Señor, pedimos que podamos vivir de esta manera, mirando lo que tú ves y no lo que los hombres ven, cada día de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.